Precisamente si algo describe Dios, hay un salmo que es el Salmo 8, y en ese Salmo 8 dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mire, ese es Dios. O sea, si alguien es misericordioso en el mundo, si alguien demuestra la misericordia, porque hermano, misericordia es sentir dolor. Y aquí es donde la gente se va a preguntar, bueno, si Dios es misericordioso, hay gente que dice, porque hay niños en la calle, porque hay huérfanos, porque hay gente que aguanta hambre. Y creo que a usted y a mí nos han salido adelante muchas veces la gente diciendo eso, ¿cierto? Venga, pero ¿por qué? ¿Por qué si Dios es tan bueno? A mí me han dicho, y no sé si aquí hay alguien que me dice hoy y me confirma si se lo han dicho, porque hay gente que dice, venga, ¿por qué si Dios es tan bueno hay gente enferma? ¿Por qué si Dios es tan bueno y misericordioso? ¿Por qué hay gente necesitada? Bueno, la Biblia dice una cosa sé, que Dios hizo al hombre recto y ellos buscaron muchas perversiones. Hay gente que está enferma, y no quiero decir que se buscó la enfermedad, pero hay que pensarlo y meditarlo. Porque si una persona trasnocha, no se alimenta bien, no duerme bien y siempre está por ahí comiendo cosas que le caen mal al organismo, que las gaseosas, que los embutidos, hermano, ¿cómo va a querer tener una vida saludable? Y eso ya no es culpa de Dios. Tampoco Dios lo puede obligar a decirle, venga, mijo, coma nomás lechuga, venga, coma ensalada, no coma esto, no coma aquello. Porque, hermano, el tema de la salud, muchas veces el tema de la salud, de las enfermedades, es que las personas se buscaron sus propios males. Y aunque, yo puedo decir esta mañana, aunque estemos enfermos, aunque tengamos problemas, Dios sigue siendo misericordioso. Porque precisamente la misericordia se trata de eso, la misericordia es sentir dolor por el que peca. Bueno, ¿por qué hablo entonces de la misericordia? Porque definitivamente si algo tenemos en la Biblia, si a alguien tenemos en la Biblia, hermano, misericordioso es Dios. Usted no va a encontrar en la Biblia ni un personaje, ni un hombre, ni una mujer más misericordioso que el mismo Dios, ni en el mundo. Es más, hay gente que ha querido ser más misericordioso que Dios y se ha metido en problemas, porque ese es el otro extremo. Hay gente que abusa y dice, no, es que yo quiero ser misericordioso, pero es que a veces hay gente que raya no con la misericordia, sino que raya es con el hecho de ya volverse cómplice del pecado. Y creo que hay que hacer diferencia en eso esta mañana, porque una cosa es hacerse cómplice del pecado y otra cosa es ser misericordioso, que es lo que la Biblia nos pide en este texto. Nunca se aparten de ti las misericordias. En realidad la misericordia, hermano, es sentir dolor de hacer lo malo, es sentir pesar del que está sufriendo, eso es misericordia, sentir pesar del que está pasando angustia y necesidades. ¿Sabe que hay un texto de la Biblia que dice, juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia? Porque juicio sin misericordia se hará, dice la Biblia. Juicio sin misericordia se hará. Y sabe que Santiago capítulo 2 verso número 13 es el que dice ese texto. Y tiene que ver con esto que estoy hablando esta mañana, porque dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Si algo le pide Dios al hombre es que sea misericordioso como Él es misericordioso. Por eso Santiago 2.13 es un texto muy bonito que podemos tomar esta mañana, porque el texto de Santiago capítulo 2 verso número 13 tiene que decir precisamente las palabras que yo estoy retomando en esta preciosa hora. Santiago capítulo 2 verso número 13. Porque juicio sin misericordia, mire, ahí está el texto de la palabra. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, si usted no tiene misericordia, de esa manera usted va a recibir misericordia.
Como el Padre Nuestro, hay gente que ora el Padre Nuestro y se aprendió el Padre Nuestro porque la tradición se lo enseñó. Y entonces, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, haga tu voluntad. Y se enredan diciendo el Padre Nuestro. Y entonces, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Mire lo que le está diciendo a Dios. Perdona nuestras ofensas. Perdónanos como nosotros perdonamos. Es decir, si usted no perdona, pues tampoco Dios lo va a perdonar. Porque usted le está diciendo a Dios, perdónanos como nosotros lo hacemos. O sea, de la manera en que usted lo hace, así mismo lo va a hacer. Y mire que eso funciona de la misma manera con la misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Por eso, si algo usted escribe, cuando yo le digo, hermano, porque está agradecido por la misericordia de Dios. Bueno, si Dios ha tenido misericordia de usted, si Dios ha tenido paciencia con usted, si Dios ha tenido por allí con usted, hermano, paciencia, ¿por qué nosotros no tenerlo? Porque, hermano, dice la Biblia que Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otro. Eso mismo dice este texto en otra versión. O sea, esa misericordia es tener compasión, dolor. Y de esa manera en que usted no tiene compasión, dice la Biblia, pues que Dios tampoco tendrá compasión del que no se compadece de otro. Pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien librados del juicio. Y al final este texto dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay dos casos de juicio en la Biblia que llaman mucho la atención. Y un caso de juicio fue el que hizo David. David, la Biblia nos habla en segundo libro de Samuel de David, hablando de juicio. Porque a David alguna vez vino el profeta Natán y le contó una historia que se le metió en el corazón. Y es que Natán, usado por Dios, porque el Señor envía a Natán, según lo que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 12, para que vaya y hable con David. Y le dice, David, el Señor me ha mandado y hay una historia que quiero contarte. Y comienza a contar Natán aquella historia de un hombre que vivía en una ciudad que era rico y que en esa ciudad había un hombre, pero también este hombre era pobre. Y que de pronto el rico tenía numerosas ovejas y tenía vacas y tenía mucho ganado, pero el pobre solamente tenía una sola corderita, una sola ovejita. Y la historia que Natán le cuenta a David se le mete en el corazón de tal manera, porque es que Natán le está hablando de ovejas. ¿Y David qué sabía? David sabía cuidar ovejas, David era pastor de ovejas. Y por eso le dice entonces, mire David, ese tenía una corderita, una ovejita, y la había comprado, la había criado, había crecido con él. Sus hijos estaban con él juntamente, comiendo de su bocado, comía y bebía de su plato y su vaso, dormía en su seno David, la tenía como una hija. O sea, el profeta Natán se le estaba metiendo en el corazón a David porque David si algo sabía era el cuidado de las ovejas, de los corderos. Pues entonces dice, oiga David, imagínese que vino visita a la casa del hombre rico que tenía muchas ovejas y tenía mucho ganado. Y este hombre le pareció fácil, en vez de ir y tomar una de sus ovejas, una de sus vacas, uno de sus ganados, no, fue y tomó la oveja, la corderita de aquel hombre, y dice la Biblia que la guisó, se la preparó al caminante, a la persona que la visitaba. Y entonces, dice la Biblia, entonces se encendió el furor de David. O sea, David se enojó porque David amaba las ovejas. Él como pastor. Por eso el Salmo 23 es el Salmo de la oveja. David se hace a un lado y se quita el traje de pastor de ovejas y se hace una oveja. Por eso el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es el Salmo de la oveja. Y entonces dice la Biblia que David se enojó, se puso muy bravo David. Y no había terminado Natán de contar la historia cuando David hizo un juicio. Por eso yo leí el texto de Santiago 2:13 que dice, juicio sin misericordia se hará con el que no tuviera misericordia. Y entonces David hizo un juicio, David juzgó este problema, pero lo hizo con base a su corazón, a sus sentimientos, que él era pastor de ovejas.
Y David entonces se enojó en gran manera y dijo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Yo no sé si alguien ha escuchado los derechos del capturado en el Código Penal, y permítame hacer ese comentario porque hay alguien que de pronto lo han capturado alguna vez y sabe que le leen los derechos del capturado, tiene derecho a un abogado, una llamada, pero hay algo que le digan hay algo que le dicen a la persona cuando lo capturan en ese procedimiento, y es todo lo que diga puede ser usado en su contra. Mira, hermano, a veces voy a decir una palabra bien escueta, somos boquisueltos. A veces somos muy ligeros con la boca, somos muy ligeros para hablar, somos muy ligeros para proferir juicio, y puede pasar lo que dice el Código Penal colombiano, todo lo que diga. Creo que usted lo ha visto en las películas, en las novelas, bueno, si ve novelas, si no usted lo sabe, lo ha escuchado, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Pues precisamente eso se aplicó a David ese día. Porque hay gente que cuando mira a un hijo de un hermano que está mal, hace juicio. Y dice, ese muchacho está así porque sus padres son unos irresponsables. Cuando ven a un hermano enfermo, entonces, ese hermano está así porque ese hermano está en pecado. Hay gente que es muy atrevida. Recuerde que al Señor le trajeron un muchacho enfermo y la pregunta de los apóstoles, los discípulos corrieron y le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Porque se asumía que cuando alguien estaba mal era porque había pecado. Si no pecó él, entonces pecaron sus padres. Es un juicio de Dios y eso no ha cambiado. Hasta el día de hoy mucha gente sigue pensando que lo malo que le pasa a otros, eso es un juicio de Dios. Eso fue que pecó. Eso fue que, hermano, no haga juicios a la ligera. No seamos boquisueltos. No usemos nuestros labios para proferir juicio, porque juicio sin misericordia. Yo creo que se aprendiera usted Santiago 2:13. Juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia. ¿Qué le sucedió a David? Precisamente lo que dice Santiago 2:13 y lo que dice el Código Penal, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Porque David se enojó en gran manera y dijo a Natán, vive Jehová. Oiga, vive Jehová. ¿Sabe qué es lo más curioso del texto? David no conocía a ese hombre porque apenas fue una historia que le contaron. A David no le dijeron cómo se llamaba y menos dónde vivía, solamente le contaron una historia. Y dice la Biblia en ese texto que tenemos ahí en pantalla que David se enojó, se encendió su furor de David en gran manera contra aquel hombre. Dígame usted, ¿contra quién se estaba enojando David? Si es que la Biblia dice que se enojó contra aquel hombre. ¿Cuál hombre? El hombre de la historia, el hombre que no tomó de sus vacas, sino que tomó de la corderita de su vecino, al cual él amaba como a una de sus hijas. Y David se enojó en gran manera contra aquel hombre. Pues o sea que David se estaba enojando consigo mismo. David estaba levantando un juicio para él mismo. O sea, como quien dice uno, estaba poniendo la guillotina, la horca para él mismo. Porque se enoja contra aquel hombre, pero no sabe cuál es el hombre. Y sin mediar palabra, Natán, el profeta, le dice, vivo Jehová. Él dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Mire, hermano, lo mandó fue de una vez a matar. Dijo, no, este se merece la muerte, se merece morir. Pero ¿contra quién estaba haciendo él el juicio? Hermano, contra él mismo. Se estaba enterrando, voy a usar palabras muy coloquiales, se estaba enterrando el cuchillo él mismo, porque él era aquel hombre. Pues sin mediar palabra, el profeta tiene que decirle, entonces Natán le dijo en el verso 7, Natán le dijo, David, tú eres aquel hombre. No había terminado de proferir el juicio cuando Natán le dice, tú eres aquel hombre, ese hombre eres tú, David. ¿Por qué, hermano? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Por eso la recomendación en ese precioso proverbio, en el capítulo número 3, verso número 3 del libro de Proverbios, nunca se apartarán de ti
la misericordia y la verdad. Oiga, qué bonito texto esta mañana para pensar en lo que el Señor ha hecho con nosotros, para pensar en lo que Dios o hasta dónde Dios nos ha traído, hasta dónde Dios nos ha bendecido, hasta dónde Dios nos ha guardado, que definitivamente nosotros no teníamos ningún mérito, no teníamos, de alguna manera, hermano, no teníamos cómo, no nos alcanzaba, pero créame que Dios en su misericordia nos ha alcanzado. Mire, si algo muestra la palabra del Señor respecto al carácter de los hombres en este postreros días, es que a veces al pasar del tiempo, la bendición no nos deja ver el problema del otro, la abundancia no nos deja ver que hay otros necesitados y nos olvidamos de la misericordia. A veces es fácil hablar desde el escritorio, a veces es fácil hablar desde la comodidad, a veces es fácil hablar desde la abundancia, pero ¿por qué no recuerdas un momento esta mañana desde a dónde te sacó el Señor? Creo que nos hace bien recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios nos ha dado. O sea, definitivamente nosotros no hemos hecho nada por nosotros mismos. Precisamente una de las cartas de Pablo a Timoteo, él habla del carácter de los hombres en los postreros días, es decir, por estos días, cómo se iban a comportar los hombres. Y entonces Pablo le tiene que decir y le tiene que advertir a aquel muchacho pastor, diciéndole, debes saber esto, Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. O sea, después de que yo esté bien, si alguien está mal, eso a mí no me interesa. Lo importante es que yo esté bien. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. O sea, gente sobrada, gente que dice yo sí predico, yo sí enseño, yo sí sé, yo sé generar riquezas, gente vanagloriosa, vanagloria. Por eso la vanagloria es gloria, pero es vana, porque aquí el único que se merece la gloria es Dios. Y dentro del listado encontramos los soberbios, gente soberbia, blasfemos, desobediente a los padres. Oiga, y ahí está la palabra, ingratos. O sea que dentro de todo cabe la ingratitud, aquellos que no agradecen, porque lo contrario a ser agradecido es la ingratitud. Pues la Biblia dice que habrán algunos por allí que van a ser ávaros, vanagloriosos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural. O sea, hermano, desde la naturaleza humana usted mira a un bebé y a usted le causa ternura. Desde la naturaleza humana usted va en su vehículo, va conduciendo y ve que alguien en una moto se cayó, en una bicicleta, alguien se accidentó y hermano, usted tiene que tener afecto natural. O sea, usted dice, uy, qué pesar, qué dolor, mire cómo se golpeó. Pero hay gente que no le importa, que no recoge, como la historia del buen samaritano, pasa de largo y no le importa qué le pasó. Y no solamente los accidentes en la vida, hay gente que hoy tiene problemas que usted y yo le podríamos ayudar a solucionar, pero somos sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Verso 4, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia. Y sabe que todos estos términos que he leído son fuertes, porque hablar de traición, hablar de ser implacable, hablar de ser aborrecedores, hablar de ser crueles, se lo podríamos aplicar a personas que no tienen de Dios. Pero qué lamentable es cuando alguien que tiene de Dios destila de alguna manera alguno de estos términos que ya he mencionado hace un momento. Y por eso dice que tendrán apariencia, apariencia. Oiga, la apariencia, ¿cierto? El mostrar algo que yo no soy, el poner un rostro que yo no tengo, el parecer algo que al final yo no soy, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella y termina diciendo a ellos, evita. A veces somos implacables, implacable es alguien que es duro, alguien que le cae encima a otro cuando falló, alguien que le cae encima a otro cuando pecó, alguien que está listo con el sable, con la espada para cortar a aquel que ha fallado.
Oiga, pero si recordamos esta mañana lo que Dios ha hecho por nosotros, si recordáramos solamente esta mañana la mitad de lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano, yo creo que la misericordia es algo que definitivamente nosotros tenemos que tener en el corazón. La misericordia es algo que debemos practicar, porque así como Dios ha sido misericordioso, pues de esa manera nosotros debemos ser misericordiosos. No levantemos juicios en contra de personas, no juzguemos la vida de otros, así tenga usted la razón o así ellos se hayan equivocado. No profiera juicios porque a veces no sabemos qué sucedió, no sabemos por qué sucedió, no sabemos por qué pasó. Hermano, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude y nos dejemos ayudar del Señor, que siempre será lo más importante. Por eso nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y dice el verso 4 de ese proverbio, y hallará gracia delante de Dios. Usted quiere caerle bien a Dios, practique la misericordia. Y hallará gracia delante de Dios y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mire, esa gracia se extiende no solamente delante de Dios, sino delante de las personas. Usted quiere caerle bien a Dios, permítame decirlo de esa manera coloquialmente. Usted quiere que Dios lo lleve en la buena, como dicen los muchachos. Sea misericordioso. Si algo el Señor miró, es el hombre en el hombre. Si algo Dios mira en el hombre es cuán misericordioso es. Así que para hallar buena gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, debemos de ser muy misericordiosos.